para que el católico tenga una fe segura, una fe firme y no se deje confundir por los grupos proselitistas, es importante que esté convencido de que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo. Solamente en la Iglesia Católica está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación. Solamente en la Iglesia Católica tenemos los pastores auténticos que cuentan con los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles. Los demás grupos son grupos particulares, tienen elementos positivos, tienen algo bueno, tomado naturalmente de la Biblia, que es patrimonio de la Iglesia Católica, que sale de la Iglesia Católica. Toman muchos elementos de la misma Iglesia, solamente que a lo largo de los siglos algunos elementos han sido poco practicados en la Iglesia y entonces ellos, retomando estos elementos, avanzan. Así que los grupos no católicos tienen algo bueno: la oración, la Biblia, luchar por dejar los vicios, y la fuerza grande de estos grupos proselitistas es la organización, lo que falta a nosotros. Pero para nosotros es importante saber que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo, donde está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación y los auténticos pastores que Cristo estableció para su Iglesia y que cuentan con los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles. Cuando nosotros católicos nos reunimos para celebrar la cena del Señor, la misa, el pan se cambia en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de. Cuando se reúnen ellos, ¿qué pasa? No pasa nada. Buena gente, se reúne, recuerda la cena del Señor, hasta ahí. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque los demás grupos están desconectados de Cristo y su Iglesia. Están desenchufados. No tienen aquella autoridad, aquellos poderes, aquella riqueza que está en la Iglesia Católica. Así que nosotros no despreciamos a nadie, pero nos sentimos orgullosos y agradecidos a Dios por pertenecer a la Iglesia Católica. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es organizarnos, reestructurar la Iglesia, de manera tal que podamos atender debidamente a todos los católicos y también cumplir con nuestra misión de evangelizar y llevar el Evangelio a todo el mundo. Número 1, Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, Jesús, ¿cuántas iglesias fundó? Jesús no repartió Biblias. Jesús, para que la salvación llegara a todo el mundo, fundó la iglesia. ¿Qué quiere decir la iglesia? El nuevo pueblo de Dios, dirigido por Pedro, los apóstoles. Esta iglesia llevará el Evangelio, la salvación a todo el mundo. Dicen los que no son católicos, bueno, pero Pedro no puede ser base, fundamento. No, Cristo es la piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Cristo es la piedra angular. Y si Cristo es la piedra angular, no puede ser Pedro o Cristo. No. Precisamente porque Cristo es la piedra angular, Cristo cambió el nombre a Simón. Se llamaba Simón. Juan 1:42. De hoy en adelante te llamarás Kefa en arameo, que quiere decir piedra, roca, peña. También sabemos que Cristo es el pastor supremo del rebaño. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace Jesús? Entrega el rebaño a Pedro. Juan capítulo 21, del 15 al 17, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que Cristo es
el pastor supremo. Cristo es la piedra. Y también Cristo tiene todo poder. Mateo 28, 18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y este poder se lo entrega a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Así que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia tiene su solidez. Cristo es el pastor supremo del rebaño. Cristo guía al rebaño con pleno poder. Pero cuando Jesús se vaya de este mundo, hay otro que toma el lugar, que se llama Pedro. ¿Qué pasó con esta iglesia que fundó Cristo? Dicen los grupos proselitistas, las sectas, se acabó. Cristo fundó una iglesia, de acuerdo, pero desgraciadamente se acabó. Malos discípulos de Cristo, malos dirigentes, todo se echó a perder. Y después de siglos sin iglesia, todo perdido, todo confundido, Jesús tuvo compasión y otra vez volvió a fundar la iglesia y fundó una nueva iglesia, restaurando aquella antigua iglesia que ya se había echado a perder con sus carismas y poderes. Bueno, ¿y cuál es esta nueva iglesia? Cada grupo sectario dice, la mía. Bueno, ¿y por qué la tuya? ¿Por qué la tuya es la verdadera iglesia? Cada grupo inventa sus razones. Mormones, nosotros somos la verdadera iglesia, ¿por qué? Porque José Smith tuvo un éxtasis. Y en este éxtasis le habló el ángel Moroni y le dijo, tú vas a fundar la nueva iglesia, restaurando la antigua iglesia con sus carismas y poderes, que se llamará Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que somos nosotros. Hay una revelación. Dios habló. Los adventistas del séptimo día somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos los 10 mandamientos como están en la Biblia, Éxodo 20, los mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Nosotros guardamos el séptimo día, el sábado, somos nosotros. Los testigos de Jehová somos nosotros porque predicamos el Evangelio, lo conocemos, apreciamos la palabra de Dios. Ustedes católicos no, ni conocen la Biblia, ni la predican, no cumplen, no obedecen, fuera, no son ustedes. Pentecostales, nosotros. Cuando nosotros oramos, ahí ya sentimos la fuerza del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces, ¿qué más queremos? Somos nosotros. Un día, terminando este tema, como hago siempre, también hoy hacemos lo mismo, dije, a ver si hay alguna duda, porque el tema de la iglesia es importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? A ver, ¿alguien de ustedes? Y uno levantó la mano, yo. Diga. Yo pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cuál es? La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y dónde se fundó esta iglesia? En Guadalajara, Jalisco. Bien, ahora búscame en la Biblia donde se dice que Jesús estuvo en Guadalajara, Jalisco. Yo no encontré nunca aquí en la Biblia Guadalajara o Guadalicura o alguna palabra que más o menos se parece. Aquí no hay nada. Ah, no está en la Biblia. Ah, por eso decía, no está en la Biblia. ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque sucedió hace poco. Ah, hace poco. ¿Y cuándo sucedió esto? El año de 1926. El hermano Aarón estaba dormido y en el sueño le habló Jesús. Y le dijo, hermano Aarón, tú fundarás la verdadera iglesia que se llamará la luz del mundo. El hermano Aarón despertó y fundó esta iglesia. Esta es la buena, porque se fundó por una orden que Dios le dio al hermano Aarón en el sueño. Qué bueno, hermano, que viniste, de veras me da mucho gusto. Fíjate, a mí me pasó lo mismo. Esta noche yo estaba dormido y Jesús me habló en el sueño y me dijo,
Padre Matulli, mucho cuidado, porque hoy un tonto te hablará. Así que desde la mañana yo estaba muy preocupado. ¿Y quién será este tonto que hoy me va a hablar? ¿Quién será este tonto? Qué bueno que me hablaste tú. Me quitaste un peso de encima. No es cierto, usted inventa cosas, usted me quiere confundir, usted me quiere engañar, usted no tuvo ningún sueño, ninguna visión. Ah, sí. ¿Y por qué tú crees en el sueño del hermano Aarón y no crees en mi sueño? Mi sueño no está en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice, el mundo está lleno de tontos, así que uno más, uno menos, ¿por qué te asustas? Mientras tú le crees a lo que dice el hermano Aarón, según el hermano Aarón, la iglesia que fundó Cristo se acabó, ya no existe. Y ahora viene él a fundar la nueva iglesia. No, eso está en contra de la Biblia. Mateo 16, 18, la segunda parte del mismo versículo. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ni Satanás en persona, ni los malos católicos, ni las sectas, nadie podrá destruir la iglesia de Cristo. Y Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. No dice Jesús, si se portan bien estaré con ustedes, mucho cuidado. Si se portan mal, les voy a dar una patada en aquel lugar que en este momento no vamos a mencionar y los voy a sacar fuera. Y voy a formar un nuevo pueblo, un pueblo de gente que de veras sea fiel. No, Jesús se comprometió a estar siempre con su iglesia, con su pueblo, hasta el fin del mundo. No hay vacaciones, nada de que durante 1000 años no había iglesia, desapareció, no. No hay vacaciones, no que el Espíritu Santo en un cierto momento dice, me tomo un año de vacación o 1000 años, me tomo 1500 años de vacación. ¿Y qué pasó? Es demasiado ya. No. La iglesia que fundó Cristo tiene que estar presente a lo largo de toda la historia y tiene que llegar hasta el fin del mundo. Número 3, ¿cuál es entonces? Esta iglesia que fundó Cristo está presente a lo largo de toda la historia y llegará hasta el fin del mundo. La iglesia católica, ¿por qué? Porque es la única que viene desde Cristo, que la encontramos siempre a lo largo de la historia, que existe ahora y por lo tanto llegará hasta el fin del mundo. Los demás grupos no. Mormones, 1830, antes no existían. Adventistas del séptimo día, 1863, antes no existían. Testigos de Jehová, 1874, antes no existían. Y los pentecostales a principio de 1900. Interesante, todos estos grupos fundados en Estados Unidos. Actualmente existen más de 30.000 agrupaciones pentecostales independientes solamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora también hay aquí en México, hay en Centroamérica, Sudamérica, muchísimos grupos. Cualquier pentecostal que sabe hacer algo sueña con fundar su iglesia. Todos quieren fundar su iglesia. Para ellos fundar una iglesia es como fundar un conjunto para tocar, como tener una peluquería. Quiere decir, fundar una iglesia es un sistema de vivir mediante la predicación, de unir gente, bautizar, casar, descasar, volver a casar y tener gente. ¿Y la iglesia católica existía hace 500 años? Claro. Si uno conoce la historia, sabe que cuando se empezó a evangelizar el continente americano había solamente sacerdotes católicos.
Ninguno de estos grupos existía. También hace 1000 años. Busquen ustedes los libros de historia. Por ejemplo, en mi pueblo de Italia, Conversano, Bari, en el sur de Italia, allá en mi pueblo hay catedral desde hace 1000 años, la catedral grande que existe ahora. Hay obispo desde el año 390 en mi pueblo. Yo he estado predicando en muchas partes de Italia y veo en una catedral, Reggio Calabria, la lista de los obispos. Primer obispo, año 325. En otra parte, 200. Si ustedes recuerdan, Santa Inés, Santa Lucía, todos estos santos antiguos, San Sebastián, San Tarcisio, todos, Iglesia Católica. Tenemos la lista de todos los obispos de la comunidad cristiana que fundaron en Roma San Pedro y San Pablo. Esta es la iglesia que fundó Cristo. En esta iglesia yo quiero vivir, yo quiero morir. Pero donde la Biblia dice iglesia católica, Jesús no puso ningún nombre a su iglesia. De todos modos, la iglesia que fundó Cristo pronto se llamó católica. ¿Quién por primera vez dijo iglesia católica? ¿Quién? San Ignacio, que conoció a algunos apóstoles y en el año 70, año de la destrucción de Jerusalén, fue nombrado obispo de Antioquía. En Antioquía, los discípulos de Cristo se empezaron a llamar cristianos y este obispo cambia. De hoy en adelante nos vamos a llamar cristianos católicos porque nuestra iglesia es católica. Bueno, ¿qué quiere decir entonces esta palabra que inventa él? Católica, esta palabra. Kata, olon, dos palabras en griego. Kata, olon. Kata, según. Olon, todo. La iglesia de Cristo es católica, es decir, según la totalidad, destinada a llevar el Evangelio a todos los hombres a lo largo de toda la historia donde se enseña todo el Evangelio. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo. Enseñen mi Evangelio a toda criatura. Yo estaré con ustedes, Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles todo lo que yo enseñé a ustedes. La iglesia de Cristo es iglesia católica, destinada a llevar el Evangelio a todos los hombres de todo el mundo, a lo largo de toda la historia, donde se enseña todo el Evangelio. Pero no basta para nosotros pertenecer a la iglesia católica. Es un honor, es un orgullo, porque aquí tenemos grandes riquezas, es un privilegio, pero el problema está en vivir según la fe católica. No llamarnos católicos, sino ser, practicar, vivir, conocer la fe católica y en caso de necesidad estar preparados para defender nuestra fe. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Un día, estando en una zona indígena, trabajando, llegué a un pueblo por primera vez. Había un grupo de hombres, medio borrachos, y uno de ellos me conoció, me había visto en otra parte. Así que cuando me vio empezó a gritar: vengan aquí, aquí está el padre Amatulli. Padre Amatulli es un amigo mío. Cállate, digo, no te vayas a decir que eres mi amigo, van a pensar que soy borracho como tú, que nos encontramos en las cantinas, van a pensar así ellos.
Mejor que digas que eres testigo de Jehová, mejor así me ayudas un poco más. ¿Qué cosa? ¿Qué padre? ¿Yo testigo de Jehová? No, yo soy católico, apostólico, romano. Cállate, es que tú no entiendes el español. Hablaba dialecto, por si te entendía poco el español. Tú más bien eres católico apostólico, romántico. Así que es fácil que todos se llamen católico. Yo soy católico, apostólico, romano. No, calma, calma, calma. La cosa es muy delicada. No se trata solamente de ser bautizados, de ir a la iglesia de vez en cuando, sino de conocer, practicar, vivir la fe. Muchas gracias por su atención.